Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que una palabra, es tu voz que hoy resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Carlos. Bien, buenos días, queridos hermanos. Esperamos que hayan descansado, esperamos que hayan podido realizar también los laudes en grupo y estamos disfrutando esta experiencia que estamos viviendo de este retiro. Y yo les invito a que ya nos pongamos en ánimo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos inunde en este día y que podamos tener una bonita jornada. Así que les invito a que puedan conmigo, me van siguiendo donde ustedes están, y ya les dije que si algunos se quieren parar y pueden hacer algunas cositas, pues algunos movimientos, pues lo pueden hacer. Así que iniciamos con esto que dice así. Apodérate, apodérate.
apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Y si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le diría a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Y si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le diría a los cooperadores, muévanse, muévanse. Yo le diría a los cooperadores, muévanse y muévanse. Y como laicos se moverán, se moverán, se moverán. Y como laicos se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo. Ese sí que da poder de la cabeza a los pies, este sí que da poder de la cabeza a los pies. Como corre en río dentro de mi ser, como corre en río dentro de mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Y como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo en este momento el Espíritu Santo, su derramamiento. Sí, Señor, y como río de agua viva salta para arriba, que llevo dentro, confirmo en este momento el Espíritu Santo, su derramamiento. Y dame del agua que brota para la vida eterna, dame del agua que brota para la vida eterna. El agua que le diste a la mujer samaritana, el agua que le diste a la mujer samaritana. Como corre en río dentro de mi ser, y como corre en río dentro de mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Y como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo en este momento el Espíritu Santo, su derramamiento. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo en este momento el Espíritu Santo, su derramamiento. Alzando la palma con gozo, así se puede alabar, alzando la palma con gozo, así se puede alabar. El gozo de mi alma nadie lo podrá evitar, el gozo de mi alma nadie lo podrá evitar. Y así, con ese ambiente ya, ¿verdad? Un poquito ya con ánimo y todo eso, vamos a aprovechar también y vamos a hacer una canción, ya un estribillo más bien de esta canción, para que el Señor envíe el Espíritu Santo sobre Nabel, para que le ilumine, para que le dé sabiduría y sobre todo para que sus palabras también penetren en cada uno de nosotros. Y dice así.
Dios sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe poco a poco llegará a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cantaré. Ven Espíritu de Dios sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios, ven sobre cada uno de nosotros esta mañana. Ven a hablarnos, ven a inspirarnos, ven a darnos las buenas noticias que estamos esperando recibir de ti. Ilumina, Señor, toma el control de tu Hijo Nabel, que a través de sus palabras podamos escuchar el mensaje que claramente quieres hacernos llegar a cada uno de nosotros. Que nuestros corazones y nuestros oídos espirituales se abran a tu voluntad y a tu voz, para que hoy, a través de nuestras acciones, también te alabemos. Bendito eres por siempre, Señor. Hermanos, dispongámonos a escuchar la voz de Dios a través de las palabras que va a compartir con nosotros el Padre Nabel. Bienvenido, Padre. Muchas gracias. Buenos días para todos, para todas. Esperando, ¿verdad?, que hayan podido descansar, pero también que hayan trabajado suficiente sobre su propia vida, sobre la experiencia del encuentro personal con Cristo a través de los medios que Él mismo y que la vida misma nos pone a disposición para encontrarnos con Él. Hoy vamos a empezar a compartir una temática que se desarrollaría no solamente durante la mañana, sino también por la tarde y culminaría mañana mismo. Más que presentar un programa de vida, un proyecto de vida, sería una especie de animación para retomar nuestros propios proyectos de vida, para retomar también nuestro proyecto de vida apostólica. Es la intención que tenemos en esta experiencia de ejercicios espirituales, de animar esa posibilidad de retomar o de revisar, ¿verdad?, reintegrar una vez más nuestro proyecto de vida, sabiendo que el proyecto de vida personal ha de ser ese proyecto maravilloso que Dios tiene pensado para tu vida, para ti particularmente. Para cada uno de nosotros Dios ha pensado la vida y la ha pensado de una manera maravillosa. Es un proyecto de felicidad que tenemos ahí a nuestro lado.
Empezaremos compartiendo un poco sobre la experiencia del Espíritu. Hoy en la primera charla que ustedes me sugieren, me hacen saber de que les interesaría presentarse ustedes ante la realidad que se está manifestando, la que hemos manifestado en el día de ayer. Pues hoy yo quisiera arrancar haciendo saber cuál es la experiencia de Dios que ha tenido el pueblo de Israel y que nosotros también hemos sido parte de esa experiencia y somos parte de esa experiencia del pueblo de Dios. Partiendo del libro del Génesis, en el capítulo 1, el versículo 26, dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y eso es un dato fundamental en la vida nuestra. En el capítulo 2, en el versículo del 4, en los versículos del 4 al 7, dice que al moldear al hombre del barro, de la tierra roja, la Adamá, de ahí viene el nombre de Adán, de la tierra roja. Tierra roja porque para el judío esa tierra es la tierra viva, la que tiene la vida, la tierra llena de sangre. De hecho, ellos, los judíos, no acostumbraban, no sé si todavía, ¿verdad? Pero no acostumbraban a tomarse la sangre de los animales porque ahí está la vida. Entonces esa sangre se derramaba en la tierra y abonaba la tierra, que era el símbolo de la vida. Entonces Adán, la Adamá, viene de la tierra roja. Esa tierra roja que Dios moldea del barro, dice, sopló sobre su nariz el aliento de vida. O sea que ya de por sí nosotros tenemos un espíritu vivo. Nuestro espíritu, cuando perdemos el espíritu, entonces se pierde la vida. De hecho, el símbolo del movimiento es ese, ¿verdad? Nosotros a veces decimos, pero ese muchacho parece que tiene un espíritu. Nos estamos refiriendo a que tiene vida. Pero este muchacho tiene espíritu apagado. Estamos refiriéndonos a que no se mueve, a que no hay movimiento. El espíritu es símbolo de movimiento. El Señor nos da un espíritu, nuestro espíritu, sopla sobre nosotros. Todos tenemos espíritu, esa es la vida. Más hacia adelante se nos presenta la experiencia, en el mismo libro del Génesis se nos presenta la experiencia del pecado, donde el hombre falla, o sea, comete un error, no acierta, no es certero. Yo siempre recuerdo cuando hablo de la certeza, cuando era pequeño, que salía con uno de mis hermanos. En aquel tiempo nosotros usábamos resortera, la goma, esa para matar cigüeñas y demás. Mi hermano pegaba en todas. Yo no sé cómo lo hacía, porque yo no pegaba una, no lograba pegar una. Yo no era certero. Mi hermano sí, muy certero. Entonces, el pecado tiene que ver con eso, con no acertar, no dar exactamente donde nosotros tenemos que dar. Errar. Ese error, no acierta, no es certero. Podemos denominar el pecado original de muchas formas, pero hoy lo vamos a plantear desde el punto de vista que el hombre quiso ser Dios, pero sin Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Él es comunión. Y el hombre rompe esa comunión. El hombre la rompe. Rompe esa comunión con él, rompe la comunión con los demás y rompe la comunión con la naturaleza. Y está manifestado en ese pecado cuando Dios a la hora de la brisa sale a buscar, ¿verdad? Parece que era, por lo que escuchamos en el relato, era costumbre de Dios salir a la hora de la brisa a estar con su criatura, con el hombre, con la mujer. Y no encuentra a Adán. Adán se esconde. Y Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y Adán responde, ¿verdad? Yo tuve miedo porque sé que estoy desnudo. ¿Cómo tú sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí comer? La primera ruptura, ¿verdad? Con Dios. Aquí viene entonces la respuesta de Adán. Fue Eva. Le echa la culpa a Eva. Y con esto rompe la relación con la humanidad, con los demás. Dios entonces se acerca a Eva y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué has hecho? Y entonces aquí viene otra ruptura más. Fue la serpiente. Lanza directamente la responsabilidad, la culpa se la echa a la naturaleza.
Entonces, al final el pecado nos rompe, nos quiebra, es una ruptura. Y esa ruptura es con Dios, con los hermanos y con la naturaleza. Rompemos con todo. Y el no acertar hace que no acertemos absolutamente en nada. Este pecado trae la ruina, trae la muerte, pero Dios sigue acercándose a su criatura. Dios se sigue acercando a nosotros. Al cumplirse el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, envía a su propio Hijo, quien entregando su vida nos rescata y nos da una nueva condición. Ya no solamente somos creados a imagen y semejanza de Dios, sino que recibimos una condición fundamental. Ya empezamos a ser hijos. Somos hijos en el Hijo de Dios. Nos abren las puertas del paraíso nuevamente, ahora con una nueva condición, como hijos de Dios. Al ascender, promete a los apóstoles el Espíritu Santo. O sea, promete a los apóstoles la posibilidad de ser como Dios, pero ahora con Dios mismo. No como Adán y Eva lo buscaron al ver que el fruto era apetitoso y que podían ser como Él, porque iban a tener el conocimiento del bien y del mal, sin Dios. No, ahora en este caso, nosotros tenemos la posibilidad de ser como Dios, pero con Él mismo. Él nos envía su Espíritu y nos llena del Espíritu. Llenos del Espíritu, entonces podemos proclamar su palabra, podemos proclamar. Qué bueno que ustedes hoy han orado por mi persona. Yo espero que también oren por ustedes mismos, porque todos necesitamos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu, pues podemos proclamar la palabra de Dios, podemos anunciarlo y podemos realizar su voluntad también. O sea, promete a los apóstoles la posibilidad de ser como Dios, pero ahora con Dios mismo. Pero atentos, atentas. A lo largo de la historia, de toda la historia humana, la tentación sigue siendo la misma que arropó al pueblo de Israel. Querer ser Dios sin Dios. Jugar a ser Dios por nuestras propias fuerzas. El relato del Génesis, el capítulo 11, del versículo 1 al 9, en la Torre de Babel, ahí tenemos el relato vivo de esta condición pecaminosa nuestra. Orgullo, prepotencia, que hablábamos ayer, búsqueda de un objetivo sin contar con Dios mismo. Todo lo que se busca sin Dios, como decíamos ayer, es diabólico. Lo buscamos y nos separamos. Es el maligno que busca siempre separar y no unir. La experiencia que estamos llamados a vivir la experiencia que estamos llamados a vivir nosotros es la de Pentecostés. A los 50 días, a las 7 semanas, los judíos tenían esa costumbre de que a 7 semanas después de iniciar un proceso de siembra, que venía la cosecha, entonces había una fiesta grande en torno a esa cosecha y ellos ofrecían lo que quisieran ofrecer, le ofrecían al Señor de esa cosecha. Las primicias, generalmente, los primeros frutos se los ofrecían al Señor. Entonces, en esta fiesta se había constituido una fiesta fundamental para el pueblo. Y es en ese tiempo, cuando se está celebrando esa fiesta, que viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, en la fiesta de Pentecostés. Entonces, nosotros estamos llamados a hacer esa experiencia de Pentecostés, que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del 1 al 13. Dice, en esa presencia del Espíritu que cohabita con nuestro espíritu, con nuestra vida, y nos da la fuerza para anunciar a Cristo resucitado. Ya todos estamos conscientes de que los apóstoles, según los Hechos de los Apóstoles y los últimos capítulos de los Evangelios, descubrimos que los apóstoles han tenido una experiencia de Dios muy grande, del Señor resucitado. Pero esa experiencia del Señor resucitado, por ser tan especial y tan particular, al parecer no es captada del todo por los apóstoles, hasta el punto de que todavía no tienen miedo, están escondidos, están con las puertas cerradas por temor a los judíos, a los romanos, a lo que le pueda suceder. Pero es la experiencia viva del Espíritu Santo sobre ellos la que les da la que detona todo, la que prácticamente rompe con el miedo, abren las puertas y salen a pronunciar
la palabra de Dios. Lo que sucedió en Babel, ¿verdad? Que en Babel los hombres querían construir una ciudad que llegara hasta una torre en la ciudad que estaban construyendo, quieren construir una torre que llegue hasta el cielo. Pues aquí en este caso sucede que se confunden las lenguas. El trabajar, el estar sin Dios, pues genera confusión. El alejarnos de Dios genera confusión. El buscar a Dios por nosotros, por nuestra propia fuerza, querer ser como Dios, pues genera confusión en nuestra vida. Pues el aceptar la presencia de Dios a través del Espíritu Santo que viene a cada uno de nosotros, pues entonces no confunde las lenguas, sino que nos hace interpretar las lenguas y hablar en lenguas y que los demás nos puedan comprender. Porque en Pentecostés eso es lo que justamente sucede. Pero dicen los judíos, ¿verdad?, que vienen congregados de todas las partes del mundo que ellos conocían en ese tiempo. Pero aquí somos de todas partes y muchos de nosotros hablamos lenguas distintas. ¿Y cómo es posible que podemos comprender? Están hablando a nuestra propia lengua. Pero atentos, porque incluso hablando la misma lengua, teniendo ellos el don de lengua, hay personas ahí mismo en el pueblo que no interpretan, ustedes lo pueden buscar en el libro de los Hechos, que no interpretan que lo que está sucediendo ahí es un acontecimiento de Dios, sino que interpretan que los discípulos están borrachos. Dicen, como decíamos, como dice una canción muy típica nuestra de Navidad, ¿verdad? Lo que pasa es que el conjunto está borracho, ¿verdad? O sea, no logran ver, no logran captar que esta manera de hablar es una manera propia de la presencia del Espíritu. Por tanto, aquel que no está preparado para recibirlo, que no prepara su corazón, pues fácilmente le puede suceder lo que le sucedió a un buen grupo del pueblo de Israel, que no fue capaz de descubrir en lo que estaba sucediendo la presencia de Dios, la presencia de Dios mismo. No podían captar el mensaje. Todo esto nos introduce a nosotros en algo fundamental, y es que Dios nos ama. Pero no solamente nos ama por decirlo de palabras, sino porque lo podemos descubrir en toda la Biblia, en el acontecimiento del pueblo de Israel. Poco a poco, el Señor, bueno, prácticamente todo el tiempo, el Señor ha estado acompañando a su pueblo, de una manera u otra. Y la intervención de Dios al pueblo se realiza en las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San Lucas hace una especie de división, ¿verdad? Él manifiesta el tiempo del Padre, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, la creación y demás. El tiempo del Hijo, la redención, y el tiempo del Espíritu Santo, que es el que impulsa a la iglesia a seguir hacia adelante. Al final, Dios se manifiesta de una manera directa en la humanidad, constantemente. Está ahí presente porque nos ama y no nos deja solos. De hecho, a Moisés, cuando él se le aparece en la zarza ardiente, le dice que vaya al pueblo. Moisés empieza a poner una cantidad de excusas, pero una de las excusas y de las preguntas que le hace el Señor es: cuando el pueblo me pregunte quién me envía, ¿qué le tengo yo que decir? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué nombre? Cuando me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué nombre le voy a dar? Entonces el Señor le manifiesta el nombre, ¿verdad? Le dice: yo soy Yahvé. Pero ese yo soy es interpretado como yo soy el que ha sido, y el que ha sido es el que es ahora, pero el que es ahora es el mismo que va a ser después. O sea, al final lo que le está diciendo a Moisés es lo siguiente: le dice, dile al pueblo que ellos van a saber quién yo soy. O sea, por lo que va a suceder en Egipto, ellos se van a dar cuenta quién es Yahvé. O sea, no me van a conocer, no me van a conocer porque conocen la esencia total de lo que yo soy, sino por lo que yo voy a ir manifestando. O sea, me van a conocer por lo que realmente van a ver. Y eso es lo que le manda a decir el Señor a Moisés, le manda a decir al pueblo. Le dice, dile esto, dile que ellos van a reconocerme cuando yo empiece a actuar. O sea, es una cosa grandísima. El nombre que Dios le propone a Moisés es ese justamente. Ellos me van a conocer y van a darse cuenta que yo soy. Que el que los ha acompañado es el que está aquí ahora a su lado, que no los va a dejar solos. Pues teniendo en cuenta esto de que Dios nos ama, de que no nos deja solos, de que está a nuestro lado, de que nos acompaña, de que quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pues podemos hablar entonces de eso mismo, de un proyecto de vida. ¿Cuál será el proyecto que Dios tiene para mi vida?
evidentemente que si el proyecto de Dios para mi vida yo lo descubro, pues voy a descubrir el camino de la plenitud y de la felicidad en mi vida. Es como descubrir el tesoro que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Un hombre que encuentra en un campo un tesoro. Lo vende todo para comprar el campo, porque en el campo está lo que realmente necesita. Entonces, el que descubre que Dios lo ama, como decíamos ayer, que está llamado a amar, que Dios ha pensado en ti un proyecto maravilloso en tu vida, pues entonces el que descubre eso, pues va a estar contento, va a estar feliz de programar su vida, de preparar su vida para descubrir qué es lo que Dios quiere en su vida y programar hacia adelante todo lo que tiene que realizar, de planear, planificar su vida en torno a lo que Dios le está pidiendo. Ese es el tesoro más maravilloso de la vida, descubrir realmente qué es lo que Dios quiere de ti, porque haciendo lo que Dios quiere de ti, vas a encontrar el camino directo a la plenitud de tu vida y a la plenitud de la felicidad también en tu presencia. Lo más maravilloso como seres humanos, que como seres humanos podemos experimentar, es el amor misericordioso de Dios. Nos ama entrañablemente y quiere que seamos plenos y felices. Dios tiene un plan de plenitud para ti, para mí, un plan particular. El proyecto personal de vida ha de ser ese instrumento que te permita descubrir o desarrollar ese plan que Dios tiene para tu vida. Realizar un diseño de tu persona como su historia. Que aparezca ahí tu historia, tus limitaciones, tus virtudes, tus potencialidades, retos y amenazas para poder construir, diseñar, como le quieras llamar, una visión de cómo conducirás tu vida ante Dios. Y al final de todo, ponerlo en funcionamiento, porque no, de nada me sirve a mí elaborar un proyecto de vida y tenerlo muy bonito. Ay, mira qué bien, ya sacaste 100 en el proyecto de vida, lo elaboraste muy bien. Eso no me sirve de nada si yo no lo pongo en práctica. La palabra de Dios es muy clara en eso. Cuando a Jesús le preguntan quién es mi prójimo, pone un ejemplo bastante grave, ¿verdad? Un samaritano iba de camino, ¿verdad? Un judío cae apaleado, casi lo matan a palo porque lo asaltaron. Y pasan muchísimos judíos de todas las condiciones, comenzando con un sacerdote y sigue por ahí. Y es un samaritano el que los rescata. O sea, pensemos que entre judíos y samaritanos no se comprendían bien. Y al final le dice, ¿quién tú crees que fue el prójimo? Incluso el judío que está conversando con él le dice, el que tuvo compasión de él, ni siquiera es capaz de decir el samaritano. Pero la respuesta de Jesús es ahí está, ve tú y haz lo mismo. O sea, cuando nosotros programamos nuestra vida, es para vivirla. O sea, un plan que realicemos en nuestra vida no es para tener un papel más, un instrumento más, sino para aplicarlo a nuestra vida, para evaluarlo. Eso es lo que realmente nos va a ayudar. Todo esto a la luz, todo este plan a la luz de un acompañante espiritual es muy importante. Hay aspectos de nuestra vida que nosotros no lo vamos a poder ver bien. Hasta que no existían los espejos y la gente no se miraba en el agua, me imagino que los defectos que aparecen en el rostro y demás, solo te lo podía hacer saber otra persona. Hay ciertos detalles de nuestra vida que nosotros no lo podemos ver porque son ciegos para nuestra vida, pero para los demás sí, porque nos pueden iluminar mucho mejor. No porque sean mejores 1000 veces que nosotros, eso no es lo necesario, porque nos pueden ver. Pueden ver detalles que yo mismo particularmente no lo puedo ver. Y eso es maravilloso porque es parte de la vida en comunión. Hay detalles de mi vida que otro lo complementa. Hay detalles de la vida del otro que yo lo complemento. A la luz de un acompañante espiritual es mucho más rico el proyecto de vida, pues te guiará a ver lo que tú mismo no puedes ver en ti, por el principio, vamos a llamarlo así, principio de alteridad que conocemos de los filósofos, pero también que si lo asumimos, ¿verdad? Hay ciertas opiniones, ciertos criterios personales que salen enriquecidos cuando yo descubro que no siempre yo tengo la razón y que hay otras personas también que tienen otro punto de vista, que posiblemente sea hasta más fácil el camino descubriéndolo
como la otra persona lo ve. Como cuando en un espejo, ¿verdad? Que habíamos dicho, si no hay espejo, bueno, pues necesitaré que alguien me ayude. El otro da luz sobre cómo conducirte por el camino. Pero hay que tener claro que el camino lo realizas tú. El otro no puede hacerlo por ti. Yo no puedo pedirle al otro que haga el camino por mí. Él me puede iluminar, pero quien tiene que caminar soy yo. Eso es imposible. El otro no va a caminar por mí. Yo soy el que tengo que caminar en mi vida. El proyecto de vida es mi proyecto de vida. Y estoy llamado a ser iluminado, pero el que camina, el que toma la decisión soy yo. Decía el padre pastor en una charla que nos estaba dando cuando nosotros hicimos Profá, que yo era aspirante y después de novicio. Nosotros fuimos el primer grupo de pastor. Él lo llamaba los íntimos. Él decía en una charla, yo recuerdo, decía, atentos, quien no se programa, lo programan, decía él. O sea, si yo no hago un programa de vida, si yo no organizo mi vida, pues me la van a organizar de cualquier manera. Eventos, situaciones. Prácticamente andaré en mi vida como una marioneta, llevándome, mira, ahora está la novela aquella, la película esta, mira, me voy para allá. Pero no tengo un programa personal de vida que me asegure un crecimiento personal y una plenitud de mi propia vida. Si no te programaste, asegúralo, vas a llevar la vida siempre llena de cosas, pero prácticamente todos los demás son los que llevan tu vida, te organizan tu vida. Pero fundamental aquí en este aspecto es que no se deja programar por Dios, pues al final no. ¿Quién te programa? Si no es Dios el que toma el rumbo de tu propia vida, si tú no le das el permiso a Dios para que te ayude a crecer en tu propia vida, para rediseñar tu plan, pues entonces el plan tuyo será diseñado por otra persona, por otro ser, que tal vez no sea lo más conveniente para tu vida, que realmente no es lo más conveniente para tu vida. En nuestra vida, si queremos proyectarla y obtener resultados de crecimiento en todos los sentidos, es fundamental la elaboración y utilización de un proyecto de vida. No solo elaborarlo y tenerlo como un objeto que decora nuestro jardín de herramientas formativas. Con él se proyecta nuestra vida, que tiene una historia. Conócete a ti mismo. Historia marcada por puntos dulces y otros que nos dejan un sabor no muy agradable. Pasado que influye en el presente. Tener presente eso. O sea, lo que me ha sucedido, mi vida, influye directamente en el presente, pero no lo determina. Y ese pasado que nos permitirá también proyectar la vida a un futuro, obteniendo con un cierto grado de efectividad los resultados que nos hayamos propuesto en este proyecto. ¿Qué sería interesante para este proyecto de vida? Bueno, pues yo le diría, por ejemplo, seguimiento al menos anual, tomar en cuenta los valores que voy a incluir, vivir el momento presente, tener eso fundamentalmente ahí presente, una referencia, vamos a hacer al director espiritual, una especie de revisión de vida en base al proyecto, tomar en cuenta que ese proyecto nos tiene que llevar al sacramento de la reconciliación. O sea, cuando yo evalúo y voy viendo mi proyecto de vida, descubro entonces en qué aspectos de mi vida tengo que seguir creciendo y es motivo para pedirle perdón a Dios y para reiniciar una vez más ese amor que hemos maltratado, que hemos herido, que hemos quebrado. Y después una pequeña meditación sobre el proyecto de vida. El seguimiento una vez, por lo menos este proyecto de vida, hay que seguirlo, al menos una vez al año, ¿no? Darle un seguimiento. En dicho proyecto es fundamental estar abiertos a conocernos y aceptarnos a nosotros mismos. Aceptarse a sí mismo es la cosa más difícil en la elaboración y seguimiento del proyecto de vida. Aquello que no acepto en mí mismo, eso me paraliza. En mi proyecto ha de haber un cierto equilibrio entre cualidades y límites. O sea, yo en la aceptación personal aparecerán situaciones que yo voy a tomar en cuenta. Pero cuando yo elaboro mi proyecto de vida, no puede ser que yo lo llene de límites. Hay personas muy negativas que solamente ven lo negativo y se llenan de dificultades y presentan eso en su proyecto. Pero tampoco puedo llenarlo de cualidades solamente. En la vida humana aparecen cualidades, aparecen límites.
es bueno que en tu proyecto de vida aparezca todo. Cuando te tiendes a poner solamente de un solo lado, nosotros los seres humanos cargamos mucho la tinta hacia lo negativo. Entonces hay que hacer un esfuerzo para descubrir que realmente muchas cosas positivas tenemos, muchísimas, como hay detalles negativos, pero fundamentalmente trata de lo negativo, trata de buscar en la raíz. Generalmente nosotros manifestamos muchas situaciones en nuestra vida, pero hay una raíz fundamental. Cuando tú descubres la raíz, pues ya sabes, mira, era esto. Y descubriendo la raíz, pues puedes darle respuesta. Los valores deben de estar organizados en torno a la raíz fundamental de todo ser humano, que es el primado de Dios en tu vida. Y ese primado de Dios viene ya en los mandamientos. No vayan a pensar que el primado de Dios es solamente para religiosos, monjas, los monjes que están allá. También lo podríamos pensar nosotros, no, eso es para los monjes. No, el primado de Dios en la vida, el primer mandamiento ya no lo dice. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. O sea, ámalo con todo tu ser. Ya ahí está. El primado de Dios en la vida es para todos. El punto fundamental es el encuentro con Cristo. Para un proyecto de vida, pocas cosas con constancia es mejor que muchos sin capacidad de poder responderla, porque a veces elaboramos un proyecto de vida muy ideal, está por allá arriba, por las nubes, pero para poder lograrlo, para poder acercarme a eso, pues al final no hago nada, porque está muy elevado. No es práctico. Tampoco, ¿verdad? Es un proyecto de vida tan sencillo que sea como, bueno, todos los días me voy a tomar un vaso de agua. Eso no tiene. Es normal que la sed te lo va a pedir, que vaya y te tome un vaso de agua por lo menos. Tú lo puedes incluir en el proyecto de vida si estás enfermo, etcétera, pero que no sea tan sencillo que no te sirva para nada. O sea, el proyecto de vida tiene que mejorar tu vida poco a poco. Pero no puede ser tan elevado que al final no logres tú alcanzar lo que has programado para realizar. Determinar el centro que pone en orden toda nuestra vida. La acción que ayuda a esto es la meditación diaria. La primera cosa que generalmente nos saltamos, por ejemplo, en la vida religiosa, en la vida espiritual, tiene que ver directamente con la meditación. Nosotros como religiosos tenemos una obligación por constituciones de meditación diaria, por lo menos media hora. Cuando comenzamos a saltarnos esa meditación, ahí empiezan a aparecer problemas de una vez. Pero en el plano positivo, que también podría ayudarle mucho a ustedes, salesianos operadores, la meditación diaria es fundamental. ¿Qué meditamos? La palabra de Dios. Y no cualquier palabra de Dios, la palabra de Dios de cada día. Hoy día tenemos tanta facilidad de encontrarnos con la palabra de Dios y de meditarla y de buscar la posibilidad, de buscar explicaciones, porque nos hace tanto bien. El padre Amedeo Cencini, él interpreta, ¿verdad?, que la palabra de Dios de cada día es como el maná del desierto, que es la ración de alimento que te corresponde para ese día. Es la ración de alimento de la palabra de Dios que te corresponde para ese día. Si tú te comprometes con cumplir, con vivir la palabra de Dios de cada día, pues es un programa de vida enorme, maravilloso que estás realizando. Porque cada día la palabra de Dios nos va alimentando en algo particular. Imagínense que todos los días nosotros estemos alimentándonos de algo particular que la palabra nos está ofreciendo. Es un alimento maravilloso. Espiritualmente crecemos pero muchísimo. Entonces, un punto fundamental en la elaboración de los valores que tienen que aparecer en el proyecto de vida está ahí, directamente, en la palabra de Dios de cada día. Cuando yo descubro algo grande que la palabra de Dios me está diciendo, escríbelo. No lo dejes en el aire. Decía el padre Mario Leonardo, ustedes lo conocen, decía cuando nosotros estábamos en el aspirantado, decía, papelito nunca olvida, decía él, o sea, escribe. Y también los psicólogos, los neurólogos han llegado a la conclusión de que, por ejemplo, la mejor forma de aprender es escribir, como hacíamos anteriormente, escribir, repetir, pero escribir sobre todo, porque prácticamente toda la corteza cerebral se pone en función de lo que tú estás realizando. Hablar, pensar es fundamental, pero cuando tú escribes,
se graba. Entonces, en la palabra de Dios trata de escribir cada día lo que te está diciendo. Anótalo, propóntelo como proyecto. Y al final de la jornada, cuando vayas a hacer tu examen de conciencia, hagas el examen de conciencia en relación a la palabra de Dios que has vivido en ese día, que has interpretado, que has meditado en ese día. Conviene cultivar, cuando hablamos del proyecto de vida, el hábito de vivir un ritmo proporcional. Habilitarse al discernimiento continuo. Hoy es importantísimo, es muy importante hoy el discernimiento continuo, porque muchas cosas cambian de manera vertiginosa. Hoy los cambios son más rápidos que antes. Entonces, es fundamental un discernimiento continuo, que estemos continuamente discerniendo lo que Dios quiere de mí. Discernir es la capacidad que yo tengo para separar, mira, esto sí, esto no. Esto es lo que el Señor me está diciendo, esto lo puedo sacar de acá. Lo fundamental es esto. Entonces, esa capacidad de discernimiento es fundamental hoy día. Hemos sido llamados a ser un signo para el resto del pueblo de Dios, al estilo de Don Bosco. Ustedes, los salesianos cooperadores, están llamados a eso, a ser un signo visible de que el amor de Dios es posible, de que es posible vivir con la experiencia del Señor resucitado, una vida maravillosa en torno a la figura de San Juan Bosco y a la posibilidad que ustedes pueden darle a la congregación. Pues esta es la misión. Todo el aporte es anunciar a Cristo vivo. Y por eso hago lo que hago. Esa es la conciencia de todo ser humano, de un salesiano cooperador, de un salesiano de vida consagrada. Todos tenemos la conciencia fundamental, es esta, que lo hago por Cristo vivo. Todo lo que hago, lo hago por Él. Una referencia directa al director espiritual para elegir a un acompañante espiritual, porque, por ejemplo, ahora mismo, si alguno de ustedes no tiene un acompañante o un director espiritual, podría estarse preguntando, ¿cómo me hago? ¿A quién elijo? Decían en un curso que hicimos de acompañantes espirituales, decían que si el acompañante espiritual te está ayudando a caminar, basta, no necesitas más, excelente. ¿Cómo tú evalúas a un acompañante espiritual? ¿Me está ayudando a caminar, a crecer, a caminar? Excelente. Ya, es fundamental. Él me va a ayudar porque me está ayudando realmente. O sea que no hay que buscar el experto en acompañamiento espiritual. Lo fundamental es lo que decíamos anteriormente, que el otro te puede ver ciertos aspectos en tu vida que posiblemente tú no lo puedas ver. Evidente que tiene que ser una persona que tenga ciertas características, pero si te está ayudando, basta. Eso es lo fundamental. ¿Esta persona me está ayudando a crecer en la vida? Hace siempre esa pregunta. Es bueno que esa persona que te acompañe espiritualmente tenga un cierto conocimiento de la vida de promesado que has asumido, o de promesada, ¿verdad? Que tenga un cierto conocimiento para que te pueda acompañar. Porque si no tiene idea de cuál es el proyecto de vida apostólico que tú sigues, pues fácilmente te puede encaminar o encauzar tu vida. No podrá comprender ciertos detalles que tú asumes en tu vida. Es fundamental esto. Y en este aspecto, tener presente, ¿verdad? Cuando hablamos de un acompañamiento espiritual y de un seguimiento espiritual de nuestro proyecto de vida, que el bautismo es el punto de partida. El punto de partida de toda vocación es la consagración. Y la consagración la recibimos en el bautismo. Por tanto, nuestro proyecto de vida se configura desde el bautismo mismo. Somos hijos, somos constituidos hijos de Dios y con tres características fundamentales, ¿verdad? Somos sacerdotes, profetas y reyes. Todos tenemos esas características fundamentales en nuestra existencia, dadas por el bautismo, donde recibimos el Espíritu de Dios. A partir de ahí, a partir de esa consagración, entonces damos frutos como religiosos, como sacerdotes y en la vida matrimonial. Ahí se dan frutos en relación a nuestra consagración, que es la misma para todos. Somos consagrados en el bautismo. De hecho, nosotros cuando hacemos nuestra profesión, la fórmula dice, tú me consagraste a ti el día de tu bautismo, el día de mi bautismo. Y como respuesta a ese amor, entonces yo quiero responder de esta manera, ofreciéndote mi vida.
en este estilo de vida en particular. Me imagino que la fórmula también de la promesa que ustedes realizan, algo tiene que decir directamente del bautismo. De ahí viene todo nuestro proyecto, viene de ahí. Cuando nuestros grupos son pequeños, dígase, ¿verdad? Hoy día muchos de nuestros grupos han perdido ese crecimiento que tenían vertiginoso. Y vamos viendo que, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestras comunidades cada vez son más estrechas. Somos 3, a veces 2, 4. No es lo correcto. Lo correcto en una comunidad salesiana debería de ser 5 como mínimo. De ahí en adelante, para que una comunidad... Pero hoy día y desde hace mucho tiempo atrás, nuestras comunidades son muy reducidas. Y reducidas en el sentido de eso mismo, de que son 2, 3. Entonces, cuando una comunidad es muy pequeña, y por ejemplo en el caso de la vida de un salesiano cooperador en su familia o en la vida de grupo que tienen en los distintos ambientes, en las distintas horas salesianas, es fundamental la revisión de vida en puntos específicos como los siguientes. Por ejemplo, cosa de ti que no me ayuda mucho. O sea, tener presente qué cosa de lo que hacen los demás no me está ayudando mucho a mí, o yo no la estoy aceptando, para poderla conversar en un plano de crecimiento. Mira, esto de tu vida no me está haciendo mucho bien. Cosa de ti que me está dando problemas. ¿Qué de lo tuyo no me está provocando un problema? Es fundamental porque muchas veces los problemas, por ejemplo, en la vida matrimonial, en la vida de relaciones humanas, de hermanos, se dan por una falta de comunicación. Al final el otro no sabe que esto que yo estoy realizando le está haciendo daño. O sea, que el otro no sabe que yo me estoy sintiendo dañado por lo que él está realizando. Entonces, eso provoca que, bueno, él nunca se entere de que lo que está haciendo realmente me está haciendo daño. Y si no se entera, pues llega un momento en que yo exploto, pero yo exploto porque nunca le dije, mira, realmente me estabas haciendo daño. Que tal vez era una tontería, era simplemente decirle, mira, esto que tú estás realizando no va conmigo, me está haciendo daño. Y nos ponemos de acuerdo, y así sucesivamente. Es una parte difícil porque es complejo a veces en nuestro orgullo, en nuestra manera de ser, es complejo aceptar la corrección, lo que el otro nos pueda pedir. La revisión de vida se hace más esencial cuando nuestras asociaciones son pequeñas. Tener presente el punto en el cual este año, en un proyecto de vida, el punto en el cual en este año yo tengo que crecer de manera urgente. Hay un punto, mira, si yo no crezco aquí, no sé qué va a pasar con mi vida. Esto yo tengo que resolverlo, porque si no lo resuelvo, va a haber problemas. Esto es urgente. Entonces, tener en cuenta en la elaboración y en la revisión del proyecto de vida, ¿qué es urgente? ¿Qué es urgente que yo le preste atención? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo en el plano físico, una enfermedad. O sea, yo estoy sintiendo un dolor, yo no, ¿verdad? Pero puedo decir, yo estoy sintiendo un dolor en la espalda aquí atrás y eso no me deja moverme. Pues eso es un punto urgente, vete rápido al médico a ver qué es lo que pasa. Cuando viene a ver ahí, hasta puede haber un tumor o un cáncer, resuélvelo, porque si no se te va a ir la vida por ahí y vas a perder todas las posibilidades de entregarte, la vas a perder. No, pero que Dios me acompaña. Sí, Dios te acompaña, pero hay que recordar un mensaje que Él nos envía directamente, ¿verdad? Que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, ahí ese detalle hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Estar presente, tener presente que en la vida nuestra, lo que es urgente hay que darle respuesta. Hacer un ejercicio. En la primera parte, preguntarme qué punto de mi vida me está bloqueando y no me permite crecer. ¿Qué punto de mi vida me está bloqueando y no me permite crecer? En la segunda parte, revisar el proyecto de vida. Está firme el convencimiento de que si nosotros crecemos en un punto, por ejemplo, un punto que me bloquea el crecimiento, yo crezco en ese punto, crecemos en todos los demás. Eso es así, por la vida nuestra es integral. Los demás aspectos de nuestra persona crecen. Si hay algo que me está bloqueando y yo logro crecer en ese bloqueo, pues entonces
voy a lograr muchísimo. Voy a lograr muchísimo y todo lo demás, mi vida completa va a crecer y se va a notar el cambio. Si yo a nivel humano tengo una dificultad y la resuelvo, pues esa dificultad resuelta a nivel humano se convierte en crecimiento humano, pero también se convierte en crecimiento espiritual, se convierte en crecimiento psicológico, se convierte en todo, porque al final el ser humano está integralmente unido. En el proyecto de vida también nos tiene que llevar al sacramento de la reconciliación. Dar la oportunidad, ¿verdad?, que a través de mi proyecto descubrir qué no he acertado y dar respuesta, ¿verdad?, a través de una especie de confesión apostólica que podemos realizar, que tiene que ver directamente con lo que San Agustín nos enseñaba en un programa interesante, la Confessio Laudis, la Confessio Vitae y la Confessio Fide. La confesión de alabanza, ¿verdad? Comenzar la confesión con un acto de agradecimiento, contestando la pregunta, ¿qué hay en mí que quisiera no hubiera sucedido ante la presencia de Dios? Dándole gracias a Dios primero porque el amor que me tiene, pero ¿y en mí qué hay que yo que no da a entender que yo estoy en la presencia de Dios, que yo no quisiera que Dios que en la presencia de Dios yo no quisiera que estuviera? La confesión de la vida, Confessio Vitae. La respuesta va desde las falsas a las actitudes interiores de las que derivan faltas. O sea, hay unas actitudes interiores que al final tal vez no son ni siquiera pecado, pero ya de ahí empiezan a aparecer empieza a aparecer el pecado. Por ejemplo, antipatías, resentimientos, sospechas, desilusiones. Cosas que tal vez no constituyen un pecado propiamente dicho, pero que son la raíz ordinaria de los pecados. Esto es fundamental porque si decimos, ¿verdad?, que si yo quiero saber cómo contrarrestar algo, tengo que irme a la raíz, a una planta que yo quiero eliminar en mi vida, es más fácil eliminando la raíz. Pues esto constituye la raíz. Puestas con humildad ante Dios y la Iglesia nos dan la posibilidad de dejarnos curar por la gracia al descubrir esta raíz. Y hay que estar atentos porque esas raíces son al final la razón, muchísimas veces son la razón de los errores que vamos cometiendo, de los pecados que vamos cometiendo en la vida. Y culminar con la confesión de fe, que esto es fundamental porque es la certeza que yo tengo de que Dios en su amor me acoge, me ama y me sana. Sobre todo me sana, me reconstituye. El acto de dolor se convierte entonces en una manifestación de fe. O sea, el dolor de los pecados, el saber que ese error no solamente me ha apartado de Dios, sino que me ha hecho daño a mí y le ha hecho daño a los hermanos. Ese dolor se convierte entonces por un acto de fe en una manifestación de esa fe, de que el Señor me ama, me abraza, me sana, me salva, me recupera. Esto sería considerado como un examen de conciencia pastoral, que es el que el apóstol San Pablo vivió en sus 19 años después de la conversión. De esa manera vivió San Pablo, haciendo este tipo de confesión. Tener presente, ¿verdad?, que de esta confesión de vida, ¿verdad?, que vamos realizando, podría salir ahí mismo nuestra inconsistencia central. Cuando hay un punto de nuestra vida en el cual somos inconsistentes. Descubrirlo nos ayuda muchísimo porque crecemos y descubrimos también en ese crecimiento el amor que Dios nos tiene, que nos sostiene incluso en la debilidad. Esta sería la iluminación que yo les podría proponer con relación a la elaboración del proyecto de vida. Yo no les estoy dando, en este caso, un proyecto de vida en particular. Me imagino, ¿verdad?, que cada uno de ustedes tiene su proyecto, lo ha organizado ya sea de manera escrita, lo ha planeado, lo ha planificado, lo puede tener también en su propia mente. Pero sí, estos detalles nos pueden ayudar, nos pueden iluminar a descubrir que tener un proyecto de vida es fundamental. Es fundamental para poder crecer, para poder acercarnos cada día más a Dios.
En la meditación con relación al proyecto de vida, esta sería la iluminación que arroja la palabra de Dios, la cual ha de darnos impulso durante toda la jornada, como decíamos anteriormente. ¿Qué disponibilidad demostramos al Espíritu Santo? Es darle la oportunidad al Espíritu Santo que entre en nuestra vida. Al final de cuentas, el proyecto personal de vida desmontaría en nosotros dos actitudes que pueden ser complejas, ¿verdad? La actitud del perfeccionista, de que todo tiene que quedarme perfecto, porque con el proyecto de vida descubro que mi vida es una vida y esa vida está pensada según Dios y que en esa vida yo necesito de la presencia de Dios porque hay ciertas miserias en mi vida que necesitan ser rescatadas y hay muchísimos detalles maravillosos en mi vida por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y también desmonta a lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? A que no hace nada, al mediocre, ¿verdad? A que no vive con intensidad su vida. O sea, el proyecto de vida nos ayuda a vivir con intensidad la vida y a no ser perfeccionista, a no buscar la perfección por la perfección misma, sino a buscar a Dios. Ser perfecto como vuestro Padre es perfecto, dice el Señor. La perfección de Dios es justamente en el amor, en la entrega generosa por cada uno de nosotros, que nos invita también a hacer lo mismo por los demás. Concluimos este momento de encuentro con el Señor, pidiéndole a Él que nos ilumine, que nos dé la fortaleza, que nos dé el espíritu, ¿verdad? La vida, el ánimo para emprender este camino a la luz del proyecto de vida. Que podamos evaluar nuestro proyecto, que podamos descubrir los detalles fundamentales en nuestra vida y que eso nos lleve hacia adelante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yo les he propuesto, ¿verdad? Como trabajo de la mañana, una oración de la mañana, la imagen de la samaritana, en el sentido de que lo que sucede entre ella y Jesús es un acontecimiento fundamental para la fe, para el descubrimiento de que mi vida se tiene que volcar hacia la presencia de Jesús. La samaritana, el Señor le pide a la samaritana agua, ¿verdad? Le dice, dame de beber. Y ella le dice, pero tú siendo un judío me le pides a mí que soy samaritana de beber. Entonces él le dice, ¿verdad? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo de beber, sería lo contrario. Le pedirías tú a él y él te daría torrentes de agua viva. Entonces, a través de esta oración que se hace junto al pozo de la samaritana y en esta búsqueda, ¿verdad? de la reelaboración, reestructuración o elaboración del proyecto de vida en cada persona, tomar como punto fundamental la presencia de Dios en nuestra vida, pedirle a Él que nos dé el agua que no se acaba. Muchas gracias, Padre Nabel, por esta prédica que ha compartido con nosotros en esta mañana tan interesante. Algunos hermanos han ido formulando sus preguntas y vamos a ir compartiéndolas para que le pueda dar respuesta a las inquietudes que ellos tienen. Pregunta Víctor Manuel Vázquez. ¿Estuvo en el proyecto de Dios el que Adán y Eva les desobedecieran? Y él dice que la respuesta traería otras preguntas, pero vámonos con esa adelante. Es una pregunta muy interesante, pero yo pienso que no. Yo no puedo asegurarlo, porque no estoy no estoy en la mente de Dios, pero por lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, lo que nos asegura es que Dios creó, ¿verdad? El paraíso viene siendo el lugar o la experiencia, ¿verdad?, que tiene el hombre del encuentro con Dios mismo, en la libertad. El detalle está ahí en el tema de la libertad. El Señor no nos creó una marioneta, que la marioneta tú la pones así, y ahora levanta la mano, baja la mano, la baja. Ahora rézame, ahora hazme tal cosa. Dios no quiso que nosotros lo amáramos de esa manera. O sea, el amor es eso justamente, es una respuesta libre al amor que Dios nos ha tenido. Dios nos ha creado por amor y nos ha dejado libres para decirle que sí o para decirle que no, libres para darle el frente o para darle la espalda. Yo creo que la razón del pecado es esa justamente, es que somos libres
Y esa libertad nos da la oportunidad de yo elegir ese amor, yo mismo particularmente. Dios nos está seduciendo constantemente, nos está haciendo saber que lo mejor en nuestra vida es seguirlo, pero Él quiere que ese seguimiento sea libre, no una cosa obligatoria y fundamental. O sea, así mismo como estoy diciendo que el amar a Dios es una cosa totalmente libre, tú lo decides en tu vida. Con eso mismo estoy diciendo que es evidente que no creo que en el pensamiento de Dios estuviera, Él se va a equivocar, el hombre se va a equivocar. Ese es Muy como mi bien. respuesta. Tenemos otra pregunta de José Rafael Díaz. ¿El acompañamiento espiritual sería lo mismo que el director espiritual? Actualmente ya no se habla mucho de dirección espiritual, sino de acompañamiento espiritual. Son visiones distintas, cada uno puede verlo de una manera o de otra, pero actualmente lo que se busca es descubrir que a la persona se le acompaña, no se le dirige. O sea, yo no te puedo trazar, mira, vete por ahí directamente. Yo te acompaño, el que toma las decisiones en su vida es la persona misma. Y tiene que ver mucho con la experiencia de los discípulos de Emaús. El Señor los acompaña. El acompañamiento espiritual se ve, o actualmente se ve mucho desde de la figura de los discípulos de Emaús, que van de camino, que el Señor los escucha, le pregunta, ¿de qué conversaban ustedes? ¿De qué conversan ustedes por el camino? ¿De qué van conversando? Y, pero tú eres el único que no sabe. Entonces los escucha, primero escucha cuál es la desilusión que ellos llevan en el camino. Y al escucharla, entonces les responde, pero ustedes qué tontos fueron, ¿cómo no se dan cuenta? Entonces empieza a hablarle desde la palabra de Dios. Y dicen ellos, no ardía nuestro corazón cuando... Entonces ahí está el detalle. El detalle está fundamentalmente que hoy día se comprende como acompañamiento espiritual, es llevarte a ir a tu lado, acompañándote en el camino. Si quieres te acompaño en el camino. Sería esa la... Para el final es eso, es como una especie de cambio de paradigma entre dirección espiritual y acompañamiento espiritual. Se pueden utilizar las dos, pero la vida espiritual hoy día se manifiesta más desde ese punto de vista, desde el punto de vista de acompañante espiritual. Pregunta María del Carmen Sarmiento. Hay momentos en la vida en que se nos hace muy difícil descubrir cuál es el proyecto de Dios para nuestra vida. ¿Qué herramientas son útiles en momentos como estos? Bueno, evidente que la primera herramienta fundamental es la oración. Esa oración sencilla, humilde, descubriendo que no lo sabemos todo. Hoy no, para mañana, ¿verdad? Hoy en la tarde, la segunda lectura nos habla del Espíritu de Dios. En la Carta de los Romanos nos habla de que el Espíritu en algunos momentos pide por nosotros, porque nosotros no sabemos qué pedir, dice. Y es Él el que nos ilumina. Y todo aquel que escudriña la palabra, dice, se da cuenta que lo que el Espíritu te da es según Dios. O sea que en los momentos en los que nosotros no podemos comprender nuestra vida, no logramos captar cuál es el proyecto de Dios en nuestra vida, ese es el momento fundamental para acercarnos a Él y decirle, Señor, yo no estoy entendiendo qué pasa en mi vida. Dice él mismo lo dice, venid a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los apacentaré. Cuando nos suceda eso en la vida, que es normal, y no hay que pensar que a quien le sucede es porque es más pecador o menos pecador. A los grandes santos le ha sucedido eso, que llega un momento de vacío, ¿verdad? La noche oscura, la famosa noche oscura. Pues ahí es que nosotros podríamos pronunciar esas palabras. Señor, tú dijiste, venid a mí los que estén cansados y agobiados. Mira, yo no sé para dónde va mi vida ni qué es lo que está sucediendo. Ayúdame porque realmente necesito agobio, necesito sosiego, necesito descanso. Muy bien, los hermanos se siguen motivando. Hay otra pregunta más de Robinson Moreta. ¿Cómo influye la diferencia de edad en un proyecto de vida? Bueno, pues yo no sabría decirlo, pero yo pienso que lo que influye es no tener un proyecto de vida en la edad, en cualquier edad. O sea, pienso yo, ¿verdad? No programar mi vida, no proyectarla. Es evidente también que mientras más experiencia yo tengo de Dios, pues el proyecto se hace hasta más sencillo, más profundo, y yo puedo ir creciendo en ese aspecto. Pero lo fundamental no es tanto
eso, sino que saber que el hombre, el ser humano está abierto al infinito. Yo hoy puedo estar en esta posición, pero mañana puedo estar mucho mejor en el encuentro con Dios. Y cada día voy a ir acercándome más. Eso no es un pensamiento pesimista, sino al contrario, un pensamiento muy optimista, porque significa que cada día yo puedo crecer más. El ser humano no está limitado, no tiene límites. Pero así como no tiene límites hacia adelante, tampoco tiene límites hacia atrás. Llega un momento en que personalmente podemos parecer hasta animales. O sea, la animalidad puede salir de nosotros fácilmente por eso mismo, por no crear, por no proyectar nuestra vida. Aquí lo fundamental es descubrir que cada día tú puedes ser mejor. Y lo fundamental es eso. Un proyecto es necesario en tu vida. Evidente que para una persona más madura, el proyecto va a ser más maduro. Muy bien. Pregunta Gisela Mejía. ¿Cuáles son las consecuencias que trae andar por la vida sin un proyecto de vida? No sabes para dónde vas. Andar, tal vez acertar de una manera, tal vez por suerte, por dicha, diríamos, acertar, pero es no saber realmente cuál es el rumbo de tu propia vida. No tener un proyecto de vida es un problema, es un desastre para nuestra vida, porque yo no puedo programar, no puedo saber el crecimiento que voy a tener en mi vida. O sea, sería, por ejemplo, podríamos decir, a poner un ejemplo práctico, ¿verdad? Yo quiero aprender inglés. Sí, yo quiero aprender inglés. De aquí a 4 años yo voy a saber hablar inglés. Y no me programé para hablar inglés. O sea, aparecieron miles de dificultades, problemas, invitaciones. Me invitaban a ir a jugar, a ver el juego de pelota, a jugar fútbol, que a mí me encanta jugar fútbol, a ver una película. Entonces, prácticamente todo el tiempo mío, durante 4 años, estuvo lleno de ir a ver una película, de jugar fútbol, de hacer esto, de compartir con los amigos, etc. Cuando llegan los 4 años, yo no puedo decir ni how are you, porque no hice un plan para si yo sé que dentro de 4 años quiero aprender a hablar inglés, pues entonces pues tengo que planificarme. Decir, bueno, primero tengo que ubicar un lugar donde pueda estudiar y luego dedicar unas horas. Entonces tengo que programarme. Estas horas son de estudio. Ay, padre, vamos a jugar fútbol hoy. Mira, hoy yo no puedo porque tengo un curso de inglés. O sea, esa es la importancia de un plan de vida. La importancia de un plan de vida es que tú tomas en tus manos la vida, porque nuestra vida es una vida seria. Y más para nosotros que tenemos una promesa, para nosotros que tenemos una consagración. Pues yo he consagrado mi vida a Dios. Significa que la vida mía está pensada según Dios y yo no la puedo desaprovechar. Y la mejor forma de aprovecharla es planificando mi vida. Muy bien, tenemos otra pregunta de Luis Antonio Mella. Vamos a ver que esta es un poquito larga. Dice así. En el proyecto de vida, la aceptación de sí mismo y el discernimiento diario son partes fundamentales en lo presente de la certeza de que Dios me ama. ¿Por qué queda determinada por el futuro si se hace incierto? Pues no entendí bien la pregunta. No la entendí. Voy a repetir nueva vez a ver si logramos captar. Dice, si en el proyecto de vida la aceptación de sí mismo y el discernimiento diario son partes fundamentales del presente, hasta ahí vamos claro, ¿verdad? Sí. ¿Por qué queda determinada por el futuro si se hace incierto? Si el futuro se hace incierto, entonces. Ya capté. Quizá es que tal vez di una mala información o sea malinterpretado el proyecto de vida diario, ¿verdad? De la oración, la meditación diaria, el ubicar la vida, o sea, la ración de cada día. Es que lo que te va haciendo bien diario es fundamental para el futuro también. O sea, si yo me alimento bien, pues voy a tener fuerza en el futuro. O sea, yo no puedo desligar el futuro con el presente que yo estoy viviendo, porque lo que realmente yo estoy viviendo es el presente. Y de ahí yo voy determinando lo que quiero para el futuro. El futuro lo tengo más hacia adelante, pero lo que yo estoy viviendo realmente está aquí en el presente. Yo me voy preparando poco a poco en el presente y ya más hacia adelante voy a lograr lo que realmente quiero.
Dame un momentito que creo que se me va a apagar la computadora. Espera. Muy bien, los hermanos han estado muy motivados con muchas preguntas, hay muchas preguntas. Luego vamos a ver cómo podemos recoger algunas y se pueden ir también contestando por otra vía, porque son bastantes las que se han generado a partir de este tema. Hay otra pregunta, voy a hacer varias seguidas, Anabel, para que podamos recogerlas todas juntas. Dice Ivette Ramírez, ¿qué tal cuando uno ama a Dios con todo el alma, pero así como Pedro es capaz de ofenderlo tanto que prefiere encerrarse? Esa es una. Pregunta por acá Spin. ¿Es posible o factible tener un plan de vida sin contar con un guía o director espiritual? Y otra que va muy acorde, Carlos Durán nos pregunta, ¿es necesario tener un proyecto de vida escrito? Ahí van tres, Nabel. Ya, muy bien. La primera, hacer saber, ¿verdad? Que en la vida, realmente la vida, si tú quieres programarte, si tú quieres crecer, el proyecto de vida es fundamental en tu existencia. No necesariamente tiene que ser escrito, por ejemplo, puede ser trabajado a nivel de la mente, pero hay que tener presente lo que decíamos anteriormente. Cuando tú escribes las cosas, están ahí, visibles. A veces tenemos el miedo de que si escribimos algo, voy a tener que cumplirlo, voy a tener que vivirlo. Pero eso es lo bonito de la vida. La vida no es solamente todo así sencillito, sino que a lo que tú le dedicas esfuerzo, pues también vas a tener tus resultados. Yo necesito que tú me repitas la primera pregunta, porque se me fue la idea de la primera. Vamos a ver nueva vez la primera. Que era algo puntual. ¿Qué tal cuando uno ama a Dios con todo el alma, pero así como Pedro es capaz de ofenderlo tanto que prefiere encerrarse? Ya, lo primero, sí, el detalle, Pedro al final no se encierra, el que posiblemente se encierra es Judas, que se encierra y toma una decisión que no es correcta. Pedro llora su error. El Señor nos ama. Mañana vamos a escuchar eso en el Evangelio, ¿verdad? Que cuando dice, vamos a cortar la cizaña, el trigo y la cizaña se parecen muchísimo. Dice, no lo cortes porque te puede llevar el trigo. Deja que esté todo listo, a punto, y entonces yo voy a enviar a quien separe la cosa. O sea que en nuestra vida siempre está esa inconsistencia, esa necesidad de que Dios nos perdone, de que Dios nos rescate. Lo importante es que tú tengas la conciencia de que Dios te ama y que Dios quiere lo mejor de ti y que eso te hace daño, y que el error te hace daño. Entonces, al descubrir eso, entonces tú vives con tu situación, pero vas mejorándola porque no puedes quedarte ahí en ese aspecto. Lo fundamental es eso. El cerrarse sería el negar la posibilidad de que Dios te rescate de cualquier error que tú puedas tener en tu vida, que es lo que no sucedió con Pedro. Podríamos decir, por ejemplo, con Judas sucedió porque se quitó la vida. No fue capaz de dejarse amar por el perdón de Dios que Pedro recibió. Muy bien, nuestro coordinador provincial, Franklin Ortega, no lo podemos dejar fuera de las preguntas, nos pregunta, ¿cuáles aspectos considera que esta pandemia nos va dejando? ¿Qué debemos considerar en el proyecto de vida? Bueno, yo decía que es una oportunidad grandísima para crecer en valores, tanto como valores propios de la vida familiar, que se han ido olvidando, la escucha, por ejemplo, a los demás, el respeto a los demás, el compartir sano, agradable, compartir la vida, el estar con los otros ahí, tenerlos en el frente, el dejarte confrontar por los demás, que los demás puedan ver en ti lo que decíamos, ¿verdad?, del proyecto de vida. Que ahí respondo también una de las preguntas que me hicieron, que si era posible tener un proyecto de vida sin un acompañante espiritual. Es posible, pero te puedes perder la riqueza de alguien que te está mirando, que está viendo puntos que tú mismo no puedes ver en tu vida. Tú puedes tener un proyecto de vida personal creado tú solo, pero no, si otro no te confronta, si otro no ve a ciertos aspectos de tu vida que tú nunca lo vas a ver, ahí no vas a tener crecimiento, porque no lo vas a poder ver. O sea, por eso es tan importante. Yo creo que este tiempo de pandemia nos ayuda en eso mismo, en
como estamos tan cerca a nivel familiar y demás, nos ayuda a crecer y a potenciar ese aspecto de nuestra vida. El tema de la solidaridad, de mirar al otro, al que necesita, esos son aspectos que nos van a ayudar. El crecimiento de los valores es evidente que está ahí. Hay dificultades que también pueden aparecer y de que tenemos que estar atentos. Vamos a recoger 2 preguntas más para ir finalizando. El mismo Franklin pregunta, ¿por qué hay tanto temor para la persona hacer su proyecto de vida? Y Amancia Encarnación dice, ¿qué es más recomendable elegir como acompañante espiritual? ¿Un laico, un religioso o una religiosa? Pues no sabría decirte, Franklin, por qué hay temor, por qué hay tanto temor. Así a ciencia cierta, pero yo sí sé que el ser humano, el miedo lo paraliza. Eso sí estamos conscientes de eso. El miedo es fundamental en la vida. Si yo no tuviera miedo de caerme de un segundo piso, pues fácilmente me tiro y me mato. Pero cuando el miedo se convierte en paralizante, cuando realmente el temor que yo tengo, el miedo que tengo, no se corresponde a la realidad. Entonces se hace más grande y provoca entonces esa situación. Pero yo pienso que tal vez hay ciertos miedos que tienen que ver directamente con el confrontar nuestra propia vida, descubrir lo que me está haciendo daño y que tal vez me duele tanto que no soy capaz de ni siquiera afrontar. Tal vez por ahí podría ir la razón, pero realmente a veces yo podría decir que tal vez lo que sucede aquí es que es la mediocridad. Había un libro que se llama así, El hombre mediocre, ¿verdad? Cuando uno es mediocre no quiere salir de lo poco o de lo poquito que tiene, no quiere dar el salto a experimentar una posibilidad mayor en tu vida. Entonces, un miedo que haya ahí fundado en relación a la elaboración del proyecto de vida tiene que ver mucho directamente con eso, con que tal vez yo soy mediocre, yo no quiero algo mejor para mi vida. La pregunta del joven rico, pero yo quiero algo más. Bueno, haz esto, y el joven rico se va triste. Qué difícil será. Pero qué difícil será para nosotros si no somos capaces de sentarnos a programar nuestra vida, que al final es para nuestro bien. La segunda pregunta que era, que se me De van a hacer. Amancia, ¿qué es más recomendable? ¿Elegir un acompañante laico, religioso o religiosa como guía espiritual? Pues no sé. Ahí lo fundamental es lo que decíamos anteriormente. Si te está haciendo caminar, con eso basta. Porque a veces lo que sucede es que perdemos mucho tiempo buscando el acompañante ideal. El acompañante ideal es el que Dios te ha puesto a tu lado. Lo importante sí, con este acompañante, que pueda conocer un poco tu vida, que tú le des algún tipo de documentación para que te pueda acompañar y que tenga cierta capacidad de acompañante también. El acompañante tiene que saber, tiene que escuchar. Si tú tienes un acompañante que desde que tú llegas te está diciendo lo que tienes que hacer y no te escucha, no escucha tu vida, no está interesado por tu vida, pues no vale la pena. No vale la pena, ya sea lo que sea. Puede ser hasta, perdonen la expresión, pero puede ser hasta el Papa que no te quiere escuchar y no te va a acompañar, porque una condición fundamental para acompañarte es poder escucharte, saber qué es tu vida, qué es lo que tú tienes, qué es lo que quieres. Al final, el que va a asumir la vida eres tú. Él te va a acompañar en la vida, en el camino. Y por último, la última pregunta del doctor Carlos Durán. ¿Es necesario tener un proyecto de vida escrito? Ya me habían preguntado, ¿verdad? Sí, yo pienso que es necesario. No sería obligatorio, pero hace mucho bien tenerlo escrito. Por lo que decía el padre Mario Leonardo, que papelito nunca olvida. Eso ayuda mucho tenerlo escrito. Pero se puede tener de cualquier forma. Lo importante es que tú estés consciente de que tu proyecto es ese, es el proyecto de salvación. De hecho, la palabra de Dios está escrita, y porque está escrita la podemos leer, releer, la podemos meditar, porque está ahí. Si no estuviera escrita, tendríamos que hacer como los judíos que memorizaban todo y lo llevaban incluso hasta
muy claro en su vida. Entonces, que escribir es muy valioso. Y después, escuchando lo de la neurociencia, ¿verdad? Que el que escribe afianza más los contenidos, aprende más. Entonces, con mucho mayor razón. Bueno, pues muchas gracias, Padre Nabel, por su disponibilidad en esta mañana para responder a todas las preguntas de los hermanos. Ya nosotros vamos a ir cerrando en esta mañana lo que fue esta prédica, de toda esta sesión de las preguntas. Vamos a continuar ya al mediodía, a las 12, con el rezo del Ángelus, que lo va a hacer cada centro de manera ya particular, a través de las redes que lo dispongan. Y luego, en horas de la tarde, vamos a continuar. A las 3 de la tarde va a ser la bienvenida para el tercer momento. Y luego, a las 3:30 de la tarde, vamos a tener el siguiente momento. Yo según el proyecto de Dios. Yo según el proyecto de Dios. A las 3:30 de la tarde nos volvemos a conectar por Facebook para tener esta interesantísima participación del Padre Nabel, tan rica en contenido, y para que podamos continuar con nuestra reflexión de nuestro retiro. Ya en la tarde, después de esa prédica, vamos a continuar con otras actividades que vamos a ir informando más adelante. Así que invitamos a todos y todas a que continuemos en sintonía con estos ejercicios espirituales en nuestros hogares, viviendo esta espiritualidad en la cotidianidad, como nos invitaba Don Bosco, ¿verdad? Estamos en la casa, posiblemente estamos realizando algunas labores, pero mira, qué bueno es sacar ese momentito y ponernos en esta sintonía con nuestro Dios, con nuestro Creador. Así que muchas gracias, Padre Nabel, y les invitamos a todos y todas a continuar con nuestras reflexiones. Sería bueno, pues, si nos quedamos. Muy bien, para mí, buen trabajo, muchachos. Ese moderador, al final, con esa pregunta ahí, ese es un trabajito que no es